Una entrevista más en Bajo la Lupa de Gale por ANUR TV. Un expediente especial con una persona especial, con sus ciertas características y su permanente activismo, por así decirlo, militancia, pensamiento político. Vamos a tener en el estudio de ANUR TV, de Bajo la Lupa de Gale, a Doble D, a Daniel De Vita. Daniel De Vita es rapero, cantante, músico y escritor argentino. Es conocido por sus letras de grueso tenor social y compromiso político con la liberación de Latinoamérica y el Caribe, pero también representa un compromiso con la causa palestina. Algo que cada vez va ganando más terreno en la gente, que la gente va conociendo más y se va adhiriendo a esta causa justa que tiene ya bastantes décadas. Hace más de 10 años que lleva adelante su proyecto musical, pero ahora redobla sus esfuerzos para dar su voz a las causas y banderas del pueblo. Estuvo en el Destape Web colaborando con Roberto Navarro y es conductor de El Observatorio en Radio Caput. Bienvenido, Daniel De Vita, a Bajo la Lupa de Gale 2018. La verdad que es un placer, gracias por invitarme. Es muy loco, ¿no? Esto de adherir a una causa de un pueblo que está a 15.000 kilómetros y que aquí en la Argentina casi no se conoce nada, pero que incluso vos escribiste un rap nacido en Palestina. Contame cómo inició eso. La verdad que es algo que me preguntan bastante seguido porque llama la atención por esa distancia geográfica y me parece que todos esos kilómetros tienen también en contraposición un montón de cosas que nos unen y que nos hacen estar muy cerca. Primero por esto que vos decías de comprometerse con la causa de América Latina y el Caribe. Cuando uno empieza a comprender cuál es la causa de Latinoamérica y el Caribe, se da cuenta que es la misma causa de todos los pueblos oprimidos, víctimas del imperialismo en toda parte del planeta, y eso es lo que nos hace estar muy cerca de Palestina. Después también, y me parece que años anteriores quizás no se notaba tanto, pero en este momento donde viene el premier israelí a vender armas, en este momento donde empezamos a darnos cuenta los ligados que están y todos los nexos que hay entre el saqueo que estamos viviendo en la República Argentina con lo que pasa en Palestina y con el Estado de Israel, es donde vos te das cuenta que la causa es la misma. Y así como nuestro país, a mí no me ha tocado vivirlo por mi edad, pero han pasado cosas horrorosas en nuestro suelo y hubo gente en otra parte del mundo que podría haber mirado para otro lado y haber seguido con su vida y dijo, che, en Argentina está pasando esto y salió a denunciarlo. ¿Cómo no hacerlo uno hoy por hoy con lo que está pasando en Palestina? Y siendo parte, si nosotros dejamos que pase, como viene pasando, y el mundo sigue haciendo oídos sordos, va a empezar a pasar en otros lugares, y cuando nos queramos dar cuenta, y está pasando, no es que va a pasar o que uno se imagina que va a pasar, pasa. Las armas que compraron para reprimir la protesta social en Argentina son esas mismas armas con las que matan a los palestinos, entonces está pasando. Te preguntaba al respecto de esto porque así como esta causa va adquiriendo más gente que va tomando conciencia y que va conociendo, todavía queda mucha gente que ignora lo que realmente pasa y otros que lo ven pero dan la espalda. Creo que, no sé, el rap pudo haber influido porque el rap es un género que habla del compromiso social, básicamente nace de expresar el repudio a la opresión y todo eso en sus distintas versiones, sea en donde sea, en Estados Unidos o en los mismos países árabes, que hay muy buenos raperos ahora. ¿Tiene que ver con eso también? Sí, por supuesto. Claro, la esencia del rap es la denuncia de la opresión. Y a ver, el rap tiene eso que es tan paradójico. Mucha gente me dice, bueno, pero vos que hablás de la patria, de lo nacional y haces este estilo. Primero que desde que el fútbol y el rock es parte del patrimonio nacional y popular, es una discusión ya vieja. Pero el rap nace no como la voz
de la clase media norteamericana, ni como la voz de las élites norteamericanas. El rap nace de los excluidos del propio imperio dentro del mismo imperio. Nace como una manera, por un lado, de sublimar la violencia, de empezar a resolver las diferencias entre hermanos a través de una disciplina artística y no a los tiros. A través de la cultura. Exactamente. Y después la denuncia de las barbaridades que se cometían con los afroamericanos dentro de los guetos. Hay una historia política. Mucha gente dice, ¿pero qué tiene que ver el rap con la política? Las Panteras Negras y el rap son dos cosas que van de la mano, que fueron un estandarte de reivindicaciones sociales y de lucha política, porque uno se queda capaz que con la parte más aventurera, ¿no? La del graffiti, la de hacer algún quilombo, pero era una construcción política donde se estudiaba política, donde se practicaba política, donde se daba un debate político, y es rescatar un poco la esencia del rap que el mercado... vos sabés, el mercado agarra todas cosas maravillosas, le saca la esencia, les arranca el alma y te lo pone en una góndola. Lógico, sí, le pone el sello comercial que en un principio esto no tenía. Porque, a ver, yo no encuentro un rap que hable de amor, al estilo como tiene el reggaetón, que está permanente, bueno, más que amor habla de sexo, ¿no? Ya se fueron del otro lado de la línea. Pero es interesante, el movimiento a mí me hace acordar a las canciones de murga, el rap de alguna manera, ¿no? Porque las canciones de murga en carnaval de lo que se trataba era mofarse y denunciar al mismo tiempo los problemas que existían en el ámbito de ese país o de esa ciudad. Eso lo podemos ver generalmente en Uruguay, en Buenos Aires, pero el rap es una cuestión internacional. Lo mismo que el payador también denunciaba, y son estilos con una esencia creo que muy parecida, aunque obviamente la música es diferente. Te agrego algo con lo que decías al principio, de que decías que de Palestina acá prácticamente, si bien empieza a involucrarse mucha gente, no se sabe prácticamente nada. De probar en el almacén, cuando estás comprando, cuánta gente de la que está comprando ahí con vos tiene alguna noción. Exacto. Y eso es lo que más bronca me dio y eso es lo que más me hice comprometerme con esto. Porque de decir, pucha, sabemos tantas cosas que no nos sirven para nada. ¿Cómo puede ser que esto no te lo enseñen en la escuela primero? Pero bueno, sacando eso, ¿cómo puede ser que esto no salga en los medios? ¿Cómo puede ser que nadie hable de esto? En realidad en la escuela no te lo van a enseñar, y ahora hay un documental que creo que se va a dar en la TV pública, que se llama Marcha, y que va a hablar exclusivamente, me parece, al menos por los avances que vi, de lo que fue el Holocausto. Es decir, la línea que se sigue aquí es la de victimizar siempre. Y que además todos los ministros tienen un asesor israelí, cada ministerio de Mauricio Macri tiene un asesor israelí. Israelí. Sí, no estamos hablando de judíos, estamos hablando de israelí. Perfecto, no, hacemos la aclaración porque siempre está el susceptible. Claro. Que después quiere, viste, tildarte o amordazarte con... Pasa que esto es política. La cuestión antisemita. Un funcionario del gobierno de Israel asesorando es política, no tiene... No, pero aparte otra cosa, vamos a hablarlo claro. Cuando uno critica las políticas de un Estado, no tiene nada que ver con la religión que tenga ese Estado como un estandarte, su cultura o lo que sea. Se está criticando una política. Nos tendríamos que ofender nosotros con las cosas que dicen de Macri, entonces. Claro, ¿entendés? Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Y hay otra cosa que quiero dejar en claro, que la gente muchas veces no lo comenta, no lo sabe, no se da cuenta. Cuando los israelíes se ofenden ante la aparición del estandarte palestino, de la bandera palestina, pónganselo a pensar, ¿cuál es la ofensa? ¿Dónde está la ofensa en esgrimir la bandera de un pueblo? ¿A dónde está la ofensa? ¿En qué te ofende que a vos te muestren la bandera chilena? O la bandera uruguaya, o la bandera, incluso la de Gran Bretaña. La vemos instalada en los grandes hoteles aquí en la República Argentina, y sin embargo no va nadie a bajarlas de ese lugar donde están, ni nada por el estilo. Ahora, mostrarle una bandera palestina a algún israelí, o en una cancha de fútbol, o en algún otro evento, y está ya
un conflicto. ¿Por qué? Si es la bandera de un pueblo. Ni siquiera te están mostrando una bandera con una esvástica, ni una bandera de Israel mismo con epítetos agraviantes o algo por el estilo. Mirá dónde llega la psicología de la gente. Que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, multó a varios clubes por sacar una bandera palestina. Mirá, me parece que es un mecanismo muy perverso y es muy difícil y muy injusto a nivel... Me pasaba hace poco viendo la tele, tenemos a este muchacho Eduardo Feynman. Buah. Había hablado, pero viste que, a ver, cuando nos ponemos a hablar propiamente de sionismo, causa palestina, vos estás hablando de algo que uno sabe que es polémico. Ahora, cuando uno habla de cuestiones que tienen más que ver con la política nacional, con la DAIA, con la AMIA, se supone que deberíamos poder discutirlo dentro de los términos de la normalidad. Y el diputado Moró en un programa hizo una expresión hablando sobre que había que diferenciar lo que era la religión judía de lo que era una organización política. Bueno, al otro día un informe de Feynman con distintas expresiones de la comunidad hablando del antisemitismo exacerbado, que no puede decir nada. Ya son 2 renglones, los mencioná y no le gustó el punto, la coma, y ya el otro día está prendido fuego como una persona que odia y venera el holocausto. Decir que la DAIA y la AMIA no hacen política es mentirle a la gente. Están permanentemente haciendo política. Es más, la DAIA se define como el órgano político de la comunidad judía, que tampoco es representativo o tampoco es realmente la representación legítima de la comunidad judía. Al menos así me lo hacen saber miembros de la comunidad judía que no se sienten representados por esta embajada blue, ¿no? Que tiene Israel dentro del territorio argentino, llamada DAIA. Esa expresión de decir, a ver, ustedes no son una colectividad, ustedes juegan para los intereses de otro país, es que no son es antisemitismo. Son una comunidad. La colectividad representa otra cosa, porque colectividad es cuando vos tenés lazos de sangre, y qué sé yo, con un país. Sos descendiente de italiano, colectividad italiana. Sos descendiente de español, claro, colectividad española. Acá, los argentinos judíos, ninguno es descendiente de israelíes. Son descendientes de polacos, de rusos, de alemanes, de lituanos, de lo que vos quieras, menos israelíes. ¿Por qué? Porque Israel es un estado artificial que fue implantado a la fuerza sobre la cabeza de otro pueblo por inmigrantes europeos que llegaron a Palestina. Entonces, ser nativo israelí es una falacia. Tu experiencia con Roberto Navarro, contame un poco, porque un hombre un periodista que se la juega día a día. Dejemos las formas quizás, ¿no? Que a algunos no les gusta, la forma ampulosa de Roberto, ¿no? ¿A vos te encanta? A mí me encanta, sí, a mí me gusta. Pero la noticia que él tiene es de buena fuente. Él dice las cosas que ocurren de verdad, no camufla nada. Incluso tiene la dignidad de que, a pesar de que le han cerrado las puertas del cable, de un canal visto masivamente como C5N, él sigue adelante con su programa desde YouTube, desde otra plataforma, ¿no? Está bien que hoy la televisión cambió, hoy no es lo tradicional como era antes, ya no hay espectadores cautivos, hoy hay mucha diversificación y qué sé yo, pero tu experiencia trabajando con él, haciendo las canciones para el programa de Navarro. Y bueno, la experiencia se da de una manera muy loca porque yo subo mis discos a internet, lo he hecho siempre desde que arranqué. ¿En dónde lo podemos encontrar eso? Los discos en la página web danieldevita.com y bueno, yo periódicamente trato, dentro de mis posibilidades, de lanzar varios videoclips por cada disco,
cuando empezó antes de que empiecen las catástrofes, en la carrera electoral del 2015 empezamos a lanzar una serie de videoclips específicos, apelando a la reflexión popular de decir, muchachos, esto es muy claro, va a pasar esto, ¿no? Claro. Y ni yo me imaginaba que iba a ser de la manera vertiginosa que fue al final. Yo tenía miedo incluso de que fuera mucho más solapado, decir, che, vieron que no pasó nada, y no, la verdad que pasó de todo. Los primeros 2 meses pasó Claro, todo. y más terrorífico todavía porque parece la gente no lo vio. Fue un cachetazo. Es que eso tiene un nombre, y es la doctrina del shock. Eso es cuando vos no te lo esperás y te pegan una piña en la pera. Quedaste choqueado. No podés reaccionar, no sabés cómo reaccionar. Hasta que reacciones pasa un tiempo en el que podés sufrir de todo. Y eso es lo que hicieron. Nos aplicaron la doctrina del shock. Nos pegaron una piña en la pera, nos dejaron mirando el reloj y mientras pasaban los minutos arrasaron con los derechos de la gente, impusieron la doctrina que ellos querían y la siguen imponiendo todavía. Sí. Sí, incluso además el timing que manejan es muy bueno porque te noquean, pasa todo ese año tremendo, bajan, paran la pelota un poco, empiezan a tirarte unos mimos previo a las elecciones, ganan las elecciones y el doble, redoblaron la apuesta al nivel del caudal represivo que vimos con lo de la reforma previsional. Pero bueno, te decía, yo subía esta serie de videoclips hablando de lo que estaba pasando y ellos los empezaron a usar en Economía Política, el programa que tenía los domingos en C5N, así que la relación arranca de esa manera impersonal y después, bueno, surge el contacto de bueno, las canciones que pasan son mías, charlar de cómo poder empezar a colaborar, de cómo poder... había una afinidad política muy interesante porque yo hablaba de las cosas que él trataba en el programa. Claro. Y se daba natural. De empezar a jugar con esas coincidencias para hacer cosas planificadamente. Surge la apertura del programa, que hasta el día de hoy, ahora en el Destape, es la misma cortina, que se llama Economía Política, que arrancó en el cable. Y creo que fueron 4 meses. Y bueno, después fue el mudarse a este formato nuevo. El Destape. El Destape. Y después empezamos a hacer los resúmenes semanales de noticias, que fue una propuesta que me hicieron, que la pensé porque es algo que se ha hecho muchas veces, se hace incluso en canales en distintos países. Se ha visto mucho en TVR y todo eso. Se ha visto incluso también en el programa de Marcelo Tinelli, que estaba Fena de la Mayor haciendo algo así. Claro. Así que me daba cosas en ese sentido, decir, es algo que quizás está muy trillado, cómo darle una cuota de singularidad. Pero la realidad es que el material que te dan estos muchachos es tan fresco. Es impresionante. Y el bloqueo mediático es tan grande que no estás repitiendo lo que dice el noticiero, estás diciendo lo que no dice el noticiero. Exactamente. Entonces me parecía que era una responsabilidad interesante de comunicar, porque ya no era repetir noticias, era decir lo que no dice prácticamente nadie y que Roberto ocupa un flanco de gente que consume medios, noticiero informativo, y hay muchos pibes y mucha gente grande y niños también, que quizás no se sienta a ver 1 hora de un programa, pero te escucha un rap de 2 minutos. Seguro. Y bueno, fue decir, bueno, vamos a tomar la responsabilidad de hacer esto, de elegir qué cosas comunicar, de estar atento, de estar en la calle hablando con los protagonistas, por ejemplo, cuando fue de los empleados del CCK que tomaron el Centro Cultural Kirchner, no salió prácticamente en ningún lado y bueno, era de decir, una vez por semana yo tengo la posibilidad de mostrar a esta gente, de desinvisibilizarla. Es interesante, ¿no? Porque aparte desde lo cultural, desde lo que es una canción queda, ¿no? Uno se le mete en la cabeza, qué sé yo, más cuando es pegadiza y todo ese tipo de cosas, es una muy buena manera de lo que vos bien definiste como comunicar. Y de esto se trata Bajo la Lupa también, ¿no? De desmenuzar, de ir investigando. Generalmente hablamos, y siempre, en la mayoría de las temporadas, de lo que ocurre en Medio Oriente, porque es lo más invisibilizado que hay en el mundo, ¿no? Porque son justo las fechorías que comete Estados Unidos, junto a su socio israelí, junto a otros países de la OTAN,
contra pueblos indefensos, que los matan a mansalva, pero consideramos, desde la producción del programa, de que desde el año pasado y la temporada anterior y esta temporada, ocuparnos de lo que pasa en el país, darle más relevancia a lo que pasa en el país. ¿Por qué? Bueno, porque el país nos necesita. Eso es tan simple como eso, el país nos necesita. Y tenemos el plus de ver, quizás desde nuestra óptica y desde nuestra experiencia de lo ocurrido con Palestina y desde los hechos que se han producido de la alianza estrecha de las relaciones carnales con el Estado sionista de Israel, lo que puede pasar con la Argentina y lo que pasa en la Argentina. De 3.000, 4.000 mochileros dando vuelta, israelíes que vienen luego de su paso por el servicio militar obligatorio, que igualmente siguen siendo reservistas. Cuando esos mochileros no vienen solamente de turismo, sino que hacen cartografía, hacen relevos del terreno, de un montón de cosas, que incluso tienen 2 guardaparques en Torres del Paine, del lado chileno, preocupa, porque preocupa la soberanía. A mí me llama la atención porque está esto de descreer, ¿no? No, sos perseguido, buscas meterle miedo a la gente, que esta frase que bueno ya cansa, pero yo creo que muchas veces para hablar de esta cosa hay que sacar, bueno, la religión por un lado, sacar los preconceptos por otro y pensar políticamente como pensaría, como jugando al TEG. No sé si alguna vez jugaste al TEG, ese juego de estrategia. Sí, lo he jugado. Estados Unidos es un aliado militar estratégico de Israel. Si vienen israelíes a tomar las medidas del suelo y te están en una base militar en Neuquén, 2 más 2 son 4, no hay mucha más vuelta para darle. Es geopolítica. Obviamente que no. Y si del lado chileno tienen la misma preocupación, cuando el río suena es porque agua trae. Ahora, la gente parece no darse cuenta de todo esto. Y no darse cuenta tampoco de cómo la Argentina se deja manejar desde hace muchísimos años por una agencia de inteligencia extranjera, que es el Mossad. ¿Y en dónde lo hemos visto esto? En el caso AMIA. El manejo que han hecho con Nisman, con Estiuso, con la CIDE y con lo que denunció Leopoldo Moró el año pasado del establecimiento de 6 agentes israelíes dentro de la CIDE para empezar a montar operaciones no en favor de Israel, operaciones para desestabilizar a la Argentina desde adentro. Entonces, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Quién nos puede garantizar la seguridad a nosotros? Cuando sabemos lo despiadados que son la inteligencia israelí, cuando sabemos que son totalmente salvajes con los palestinos, como los tratan, y estamos viendo un poco de esa instrucción en seguridad que dan las fuerzas israelíes a las fuerzas de seguridad argentina en la represión a las protestas sociales. Si nos ponemos detenidamente a mirar los videos de las represiones, nos vamos a dar cuenta de que son las mismas tácticas que utiliza el ejército israelí con los palestinos. Hay una brutalidad inmensa, que te agarran de los pelos, que te doblan las rodillas, que saben dónde pegarte y todo ese tipo de cosas. Estos tiempos yo creo que sirvieron también porque uno antes tenía la idea de que la CIDE eran como todos policías un poquito más piola, que hacían cagadas, ¿no? Claro. Era como sabíamos que era un ambiente turbio, pero nos imaginábamos, qué sé yo, un poli un poco peor, un poli medio mafioso, si querés. Y se destapa esta olla de darnos cuenta de que se cocina intereses geopolíticos de nuestro país y que hay metida gente muy pesada. Y la última vez, no sé si la última vez, pero el último antecedente que tenemos de nuestras fuerzas de seguridad adoctrinadas en el exterior, se llevaron 30.000 compañeros. No hay que olvidarse también que estas mismas fuerzas de seguridad israelíes instruyeron a los miembros de la dictadura militar.
esa que vos no viviste, pero que yo sí viví. La viví en mi adolescencia. Y también fueron los que no levantaron la voz cuando hubo más de 2.000 desaparecidos de argentinos judíos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no tienen problema cuando no siguen el camino que ellos marcan, son descartables. Lo mismo han hecho con los judíos que no querían adherirse al sionismo. Lo hicieron dinamitando el barco Struma en las puertas de Palestina. En fin, hicieron muchísimos crímenes en contra de su propia gente también. Me interesa situarme en la República Argentina. Cada vez se acorta el tiempo para la reunión del G20. ¿Qué opinas al respecto? Mira, a mí me cuesta... Todos más o menos coincidimos en el diagnóstico, algunos son un poco más optimistas, otros no, pero sabemos, con esta incluso esta consigna de la patria está en peligro, que me parece muy acertada, porque es sencilla, fácil de digerir y fácil de demostrar. La patria está en peligro por esto, por esto, por esto. Pero me cuesta esto de no entender el tema de los enemigos, ¿no? Uh-huh. Esta fachada de que somos todos civilizados y en este momento ya no existe la enemistad, somos todas personas que conviven en armonía y tenemos posturas distintas, donde a vos te puede gustar más el helado de chocolate y a mí el de vainilla. Uh-huh. Y muchas veces pasa entre la gente que activamente participa de espacios de construcción política y que disputa esta batalla cultural, esta batalla política, que no comprende todavía dónde estamos, porque es el futuro de la patria, porque estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de que sale una ley o no, que también eso es importante y también define, porque a fin de cuentas un ajuste define cuánta gente va a morir porque no va a tener acceso a la salud. Pero al margen de eso, estamos hablando de muertes violentas, estamos hablando de un antecedente cercano que hemos tenido, y muchas veces está esta liviandad de tomarlo como, bueno, vos pensás así, yo pienso así. Tenemos que encontrar lazos, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no puedo respetar. A ver, en Alemania no hay una representación parlamentaria del nazismo, no puede haber, porque la libertad de expresión no habilita estas cuestiones. Vos no podés decir, no, yo quiero que se muera un cuarto de la población. Eso no es política. ¿Por qué? Yo ahora me pregunto por qué. ¿Qué cosa? ¿Por qué no puede existir una representación del nazismo? No, bueno, a ver. No. Juguemos con las cartas arriba de la mesa. Yo te lo pregunto en serio. Sí. ¿Por qué no puede haber una representación del nazismo si existe el sionismo? Por esto que es una evolución del nazismo. Ah, no, pero por supuesto, claramente. No. Eso es lo que yo te digo. Van a la limpieza étnica del pueblo palestino. Por supuesto. En cuentagotas, está bien, no lo hacen masivamente y qué sé yo, lo hacen en cuentagotas. En cuanto a oportunidad tiene, matan 2.000, 3.000 palestinos, total nadie se queja. Son solo árabes, como dijo una vez Golda Meir, son solo árabes, o carachas, que hay que matarlas. Nadie condena todo eso, ¿no? Lo mismo que la ministra de Deportes, creo que fue de Israel ahora, cuando Argentina no quiso ir a jugar a Jerusalén, dijo, quien va en contra de Israel se estrella. ¿Qué quiso decir? Sí que la amenaza tan impunemente, ¿no? Me refiero a ese tipo de cosas. No. El que piensa diferente no es mi enemigo, pero el que piensa diferente y actúa en mi contra es mi enemigo. Es que la actitud que termina siendo es que te vienen a matar y vos decís, no muchachos, vamos a sentarnos a tomar un café, te están cagando a palos, te matan a tu familia, ¿me entendés lo que te digo, no? Sí, Esa claro. Indefensión de creerse este juego de ya eso ya pasó. Y no es que pasó hace 100, 200 años. No pasó. Tenés un antecedente de 40 años y tenés lo que pasa hoy, por ejemplo, en Medio Oriente. Seguro. Y no comerse ese cuento. Por lo que me preguntabas del G20, nosotros venimos haciendo un trabajo a través de la música y de la cultura que es muy complejo, ¿no? Porque ya nos metemos en temas que tienen cuestiones más técnicas, que son difíciles. Incluso yo creo que preguntás qué es el G20 en general y muy poca gente... No, bueno, es un grupo de 20 países. Una reunión entre políticos de distintos países, pero ¿qué se cocina? ¿De qué se trata? ¿Por se qué? cocinan varias cosas, ¿no? Se habla también muchísimo del tema ambiental,
Se tratan muchísimos temas. Es decir, este grupo de 20 países definen de alguna manera la política que se va a seguir durante un año hasta la próxima reunión del G20. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Ellos ya vienen con la política diseñada y ya vienen estudiado el comportamiento social de cada pueblo. Claro. Yo creo que la Argentina hoy no está en condiciones de recibir o de realizar una reunión del G20, que aparte es repudiada en todo el mundo. Donde está el G20 hay problemas. Bueno, nosotros estuvimos haciendo un trabajo el año pasado por el tema de la OMC, que fue la cumbre, La Organización que Mundial no de le fue Comercio. muy bien a Mauricio en la cumbre, y venimos, antes estábamos hablando, hicimos una campaña en contra del Tratado Transpacífico, cuando se cae eso, empezamos a trabajar con esto de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, ahora el G20, y son distintas cabezas y distintas etapas de lo mismo, donde se buscan prácticamente las mismas cosas, que es licuar esas fronteras y esas barreras que imponen las constituciones nacionales y la voluntad de cada Estado soberano para una libertad de mercado que es muy injusto incluso, porque antes era, bueno, libertad económica, ahora es, ustedes libérense, nosotros nos protegemos y dennos todo, o sea, es un robo a mano armada ya esto. Bueno, es que precisamente se viene advirtiendo ya desde hace bastante tiempo que la lucha futura es corporación versus libertad y la eliminación del Estado-Nación, como se conoce. Si bien los Estados-Nación son construcciones humanas, ¿no?, que nacen de una necesidad del ser humano, el concepto nacional, incluso, hasta lo considero un poco irreal el concepto de nación. Más allá de que yo me defino como nacional y popular y un montón de cosas, pero es una forma más o menos de organizarse, de proteger ciertas cuestiones, porque incluso hasta las fronteras han hecho los hombres, salvo las que surgen naturalmente por una cadena montañosa, por un río extenso, ¿no? Son las fronteras naturales. O, como era antiguamente acá en esta Argentina, eran las fronteras culturales. Los pueblos indígenas, los pueblos nativos, aborígenes, definían su frontera donde se terminaba su lengua y empezaba la lengua de otro. Ahí era la frontera que existía entre un pueblo y otro. Pero hoy hablar de lo nacional es hablar de Estado, es hablar de protección del pueblo, porque acá me parece que donde no queda clara la cuestión, en donde te pueden meter el bichito de la libertad económica y la libertad de acción y la supremacía de las corporaciones por sobre el Estado. Es decir, desaparecer el Estado-Nación. Sin Estado-Nación no hay protección para el pueblo. Es decir, esto queda a merced de los poderosos. Todo lo que es la franja de los excluidos, de los que menos posibilidades tienen, de los que de los desgraciados y desafortunados, queda en manos del poderoso, como si fuese un regreso o una involución a un estado feudal o a un estado esclavista de la humanidad. Eso es lo que a mí me parece. Es fácil. Incluso hay una teoría dando vuelta por ahí de reducción de la población mundial de 7.000 millones de personas a 1.000 millones. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que matar gente. Y bueno, por lo que decías al principio de esa construcción de las naciones, Jorge Abelardo Ramos hablaba de la gran nación latinoamericana, donde geográficamente los latinoamericanos teníamos esa unidad de territorio y nos faltaba un nexo, y la conquista española nos dio la posibilidad de norte a sur de comunicarnos, y él hablaba de que esta es nuestra nación natural, Latinoamérica y la patria grande. Yo me siento cómodo ahí, y después a la hora de... No hay que confundirse, porque nosotros siempre miramos el mundo y la vida con los ojos de Europa. Y muchas veces nos comemos la película. Mírate, un ejemplo con el rap chiquitito.
Cuando el rap se va de Estados Unidos a España, los españoles apropian el género cultural y empiezan a decir, bueno, de repente los oprimidos en los guetos somos nosotros los pibes de los barrios de España. Y bueno, ¿y el enemigo quién es? Porque acá la policía no nos pega por negros, ponele, pero los políticos corruptos, la iglesia, los reyes, etcétera. Cuando se hace el pasaje del hip hop acá en Argentina, es muy difícil encontrar bien dónde está el enemigo, dónde no, porque de repente lo tenés a Francisco, que en vez de estar a favor de que maten a los manifestantes, tiene nexos estrechos con los manifestantes, hablan contra, entonces... Coloca obispos tercermundista. Exactamente. No es tan fácil hacer las cosas que son en Europa y un poquito en Estados Unidos más tradicionales a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque consumimos su literatura, su filosofía, organizamos nuestro Estado como lo organizaron ellos. Su cultura. Su cultura. Y acá estaba mucho eso de, bueno, entonces a ver, si acá hablan mal del gobierno, hablemos mal del gobierno, hablemos mal de la iglesia. Y si vos haces una lectura sin discernir y simplemente modificás los términos, te quedás, y muchas veces podés terminar haciendo todo lo contrario de lo que vos querías hacer. Porque el Estado, no es un Estado que te oprime, que te castiga. El Estado es, de repente, el INTI, que se lo quieren sacar para meter una compañía privada. El ARSAT. El ARSAT. Pero vamos a esto, el desmantelamiento que están haciendo de empresas estratégicas que la gente muchas veces no sabe para qué sirven. Eso es soberanía. Exactamente. Eso es soberanía. Como es soberanía también, que fue entregada hace poco, la soberanía comercial portuaria, que se la han entregado a Uruguay. Los uruguayos están contentísimos. Mira qué gran patria latinoamericana tenemos. Están contentísimos de que la Argentina cierre su canal comercial portuario marítimo para dejarlo en manos de Uruguay. Es decir que en Uruguay pueden hacer el traspaso de mercadería de un barco mercantil argentino a un barco de cualquier bandera. Rosa se revuelca en su tumba. Por lo menos. Y bueno, esto que te decía del G20, de la Organización Mundial de Comercio, es todo buscar licuar esas barreras, quitarle posiciones estratégicas al Estado para ponerlo en manos de los privados. Y después que está la mentira también, porque si el empresario te vende un producto y la empresa que tiene que controlar que ese producto tenga las condiciones de calidad es la misma, ¿qué te van a decir? Sí, vos consumís. ¿Cómo confías en que los alimentos que vos consumís tienen lo que dice que tiene? ¿Cómo que lo que comprás pesa lo que tiene que pesar? Que el medio de transporte donde te subiste es seguro. Si la empresa que lo fabrica es la misma que la controla y la que la audita. Que el robo está institucionalizado. Ese es el gran problema. A ver, vamos a hacer una cuenta muy fácil. Nosotros los argentinos nos llenamos la boca diciendo que podemos alimentar a 400 millones de personas. Que somos un granero del mundo donde tenemos la capacidad para alimentar a 400 millones de personas. Somos 44 millones de argentinos, la mitad se muere de hambre. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Vemos mercadería que se tira. ¿Por qué? Bueno, porque quizás no es la más adecuada para la exportación. En vez de tirarla, ¿por qué no la donás para la gente que tiene hambre? ¿Por qué hay argentinos sin trabajo cuando tenemos un país tan extenso donde puede haber trabajo para todos? Es simple la cuenta. Bueno, pero frenate ahí. Vos me planteás esto de que tenemos comida para todos. No te olvides, el conductor soy yo. No, está bien, pero pará, porque después me voy a olvidar. Sí. Cuando vos escuchás en los medios de comunicación que te dicen que estábamos demasiado bien, que los pobres comían demasiado, que se compraban celulares, que viajaban, entonces... No, yo tampoco lo comprendo. Yo lo que te digo es cómo tenemos esta visión de... Somos un país que puede alimentar a 400 millones de personas y no le podemos dar de comer a 44 y estábamos demasiado bien, hay que ajustar a estos pobres porque consumen mucho. Son dos cuestiones totalmente contradictorias. Y eso es lo que hay que dejar en claro, que los que están ahora nos están robando la vida, que son mezquinos, que miran su propio ombligo. Lo mismo les corresponde a los que lo han votado, que son aspiracionistas. Aspiran a ser como estos oligarcas, como estos plutócratas. Lo que no saben es que les van a pegar una patada en la cabeza, sacándoselo de encima cuando están subiendo la escalerita. Se la están pegando ya. Claro, se la están pegando ya. Vos no pertenecés. Vos no pertenecés. Vos sos mi esclavo, vos no perteneces. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Entonces,
creo que esta Argentina, y para ir ya terminando, porque el programa se voló, es una responsabilidad de cada uno, de los que tenemos conciencia de lo que puede llegar a ser esta Argentina. Ahora tenemos una lucecita ya prendida en el norte de la gran patria latinoamericana, en México, que se prendió. Esperamos que sea también una luz más fuerte en Brasil con Lula libre, y el año que viene definamos nosotros aquí en esta República Argentina. Me emociona lo que acabas de decir. Vamos a trabajar para que sea así. No solamente esperemos que suceda, hagamos que suceda. Exactamente. Ya se ha hecho en México, estamos pendientes de Brasil, y nosotros también somos parte de lo que pasa en Brasil. Nuestra movilización popular influye, y bueno, y hagamos lo que tengamos que hacer para el año que viene revertir esta situación. Gracias, Daniel De Vita, por estar acá. Gracias. Un placer. Fue Bajo la Lupa de Gale por ANUR TV con Daniel De Vita, doble D, rapero argentino y nacional.